Hola, mucho gusto. Muy buena tarde a todos los que nos ven por este medio. Qué gusto saludarles. De parte de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y de la Maestría en Gestión Pública, con énfasis en políticas públicas, estamos llevando a cabo pues un curso importante de gobernabilidad y gobernanza, en el cual pues tenemos una actividad bastante atractiva para poder llevar a cabo, y esto pues lo vamos a desarrollar el día de hoy por este medio, por medio de un video. Vamos a hablar hoy de un documento importante que se llama la gobernanza, la democracia y la ciudadanía, y sus implicaciones con la equidad, la cohesión social en América Latina. Pues este documento ha sido un documento escrito por el doctor Armando Alcántara Santuario y Verónica Martínez Fuentes, así como Armando Alcántara Santuario también. Ellos pues son docentes universitarios de varias universidades, especialmente del área de México, en la cual pues sirve para ilustrarnos en este trabajo importante. Si pudiéramos hacer pues una especie de resumen general del trabajo que vamos a desarrollar, estaríamos hablando de que vamos a analizar críticamente los conceptos importantes de gobernanza y gobernabilidad en primer término, y basados en los aspectos relacionados a la educación superior, así como sus relaciones con la democracia y la ciudadanía. Y también se va a explorar las implicaciones con las políticas de la equidad y la cohesión social en México, pero especialmente con un enfoque en la América Latina. Así es que bienvenidos a este importante evento. Se sostiene más o menos, estamos hablando de que es un reto de la gobernanza, el cual consiste en pues atender particularmente las particularidades de cada país. En este caso podemos hablar que los términos de la libertad, de la autodeterminación, así como el impulso del liderazgo y de la autoridad profesional, así como el conocimiento por encima del poder de la autoridad que representa, y la representación política en algunos países pues tiene las implicaciones específicas. En los términos de gobernanza, democracia y ciudadanía han formado parte de muchos análisis y de los debates en el terreno educativo a nivel superior, y eso pues resulta importante y atractivo también. Tanto la gobernanza como la democracia tienen que ver con la forma en que se conducen, es decir, la forma como están planteadas. Con un conjunto amplio, las instituciones del gobierno, aún en la sociedad en general, de esa manera la gobernanza se ha relacionado con la aparición de la nueva gestión pública, que normalmente la conocemos como NGP, en tanto que la democracia puede ser referida a la forma en que se ejerce el poder político, ya sea a nivel social o a nivel institucional. La ciudadanía, por su parte, o a su vez pudiéramos decir que hace referencia de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, y esto pues también resulta importante poder destacar. La problemática del gobierno comienza a pensarse a partir del siglo XVI aproximadamente, en el cual pues el gran problema a resolver está planteado en algunas preguntas. ¿Cómo ser gobernados? Era una de las principales preguntas que se hacían. ¿Por quién debemos ser gobernados? ¿Hasta qué punto debemos ser gobernados? ¿Con quién? ¿Con qué fin vamos a ser gobernados? ¿Y con qué método debemos ser gobernados? Por eso es que surge la gran teoría de la gobernanza. Y se reconoce entonces este origen, un origen académico en el concepto de la gobernanza, en una publicación que aparece en el año 1985, la cual pues tiene mucha implicación en cuanto a los términos actuales de gobernanza, pero se comienza a usar con una frecuencia más alta en la década de los años 90. Pero tiene que resaltarse que en la primera mitad de los años 90 se podía interpretar un concepto bastante importante. El primer concepto era, a mediados de los años 90, era que la gobernanza estaba relacionada con la provisión de racionalidades instrumentales nuevas, es decir, orientadas a mejorar la eficacia y la eficiencia en las organizaciones gubernamentales.
A partir de la segunda mitad de los años 90 se empieza a observar la gobernanza como el marco de reglas institucionales y prácticas establecidas que se sientan en los límites de los incentivos para el comportamiento de los individuos y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de las empresas. Eso empieza a tener una mayor implicación con una definición más amplia. También, si podemos hablar de definiciones de gobernanza, podríamos implicar una bastante importante, que es la que se obtiene del Banco Mundial, la cual establece que la gobernanza para ellos es un conjunto de procesos e instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se ejerce el poder de un país para desarrollar sus recursos económicos y sociales. Esto es importante también, y es decir, el Banco Mundial también ejerce un concepto importante, o tiene un concepto importante relacionado al buen gobierno, que se refiere a dos términos importantes: la eficacia y la transparencia en la gestión. Podríamos decir que esto deviene de dos situaciones importantes. En estos casos hablamos de eficacia y de transparencia. Esto se refiere a los métodos de la elección y el control y el reemplazo de los gobernantes, de lo que le da una estabilidad institucional. Un segundo punto también podemos hablar que es la capacidad del gobierno para administrar los recursos y aplicar las políticas. Esto sería como un marco regulatorio y eficacia del gobierno. Y un tercer punto que es bastante importante, que vale la pena resaltar, que significa que está el respeto a los ciudadanos, es decir, la transparencia, la participación ciudadana, la garantía de un Estado de Derecho. También el PNUD hace un concepto que define la gobernanza bastante importante como el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para administrar los asuntos de un país o de todos los niveles de gobierno. También es interesante observar un concepto que se establece de gobernanza como el origen que de la gobernanza obedece a la necesidad de legitimar la introducción de un estado mínimo y el neoliberalismo del entorno de la democracia. Así que hay una situación importante y surge una pregunta: ¿cómo legitimar las medidas que en la realidad perjudican a la gente? En este sentido, se propuso ofrecer la rendición de cuentas, la transparencia y el impulso de la equidad en un verdadero Estado de Derecho y la descentralización político-administrativa. Es decir, a la pregunta de cómo debe de legitimarse esas medidas para que en realidad perjudican a la sociedad, se dan entonces, es donde nacen los conceptos de ofrecer a la población la rendición de cuentas, la transparencia, el impulso de la equidad, un verdadero Estado de Derecho y la descentralización político-administrativa, que se torna entonces importante. Podemos decir también que, por otro lado, aproximadamente en el año 2005, varios autores de diversas índoles establecen que la gobernanza es un método o mecanismo que trata de ampliar la variedad de los problemas, de los conflictos en que los actores normalmente llegan, negociando, debatiendo a una decisión satisfactoria y obligatoria y cooperan para su ejecución. Asimismo, podemos decir que la gobernanza entonces es también un instrumento para mejorar la gobernabilidad social e institucional, de los cuales pues destacan, como lo hemos dicho ya en este mismo documento, destaca que uno de los puntos es la eficiencia, la calidad, la buena orientación y la intervención del Estado. La gobernanza también implica un cambio en el significado de gobernar, un nuevo proceso de gobierno o un nuevo método por el que la sociedad es gobernada. La gobernanza también es un nuevo método de gobierno que sugiere tomar decisiones colectivas bajo las modalidades participativas de gestión. También podemos decir que el concepto nace como un producto de la crítica del Estado centralizador por ineficiente, protector, despilfarrador y corrupto, por lo que se llama a la sociedad civil a formar parte de este poder y sentar las bases para un nuevo tipo de Estado racional, democrático y eficiente. Esto pues resulta importante, donde se va sentando una gobernanza pues más estable y más significativa.
La gobernanza, por su parte, tuvo también un principio en el significado más ligado al gobierno, como un sinónimo de gobernabilidad al principio. Decimos gobernanza, pues tuvo al principio un significado de gobernabilidad, que es bastante importante aclararlo, ya que posteriormente se identifica como un instrumento para mejorar la eficacia y la eficiencia. Son dos términos importantes que están ligados a la gobernanza de las organizaciones gubernamentales. Es decir, la idea es que sirva la gobernabilidad, la gobernanza que sirva para poder hacer mejorar la eficacia y la eficiencia en las organizaciones gubernamentales. La democracia, si buscamos un término importante también, un segundo término importante como lo es la democracia en este documento, podemos decir que el término democracia, en ese término se deriva del griego demos, inicialmente griego demos, que tiene su traducción basada en pueblos, y kratos, que significa gobierno. Así se le une la sílaba ia, que significa una cualidad de la cual es la democracia, que significa el gobierno del pueblo. Entonces eso resulta importante también destacar en este documento importante. En la tradición clásica, la propuesta de Aristóteles consiste en 3 formas de gobierno. Esto es importantísimo. La monarquía o el gobierno de uno solo. Habla también de la aristocracia, que se representa como el gobierno de pocos, y la democracia o gobierno del pueblo. Al final de esto, pues todos los ciudadanos o todos aquellos que gozan de los derechos de la ciudadanía. Esto pues es un concepto importante que viene de hace mucho tiempo, desde la época de Aristóteles. En este sentido podemos decir también que el seno de la discusión, en este se contraponen algunos puntos importantes de algunas ideas. Por ejemplo, la primera puede ser que la democracia esté basada en la libertad política, la cual se fue instalando mediante la participación de la representación en las instituciones del Estado, que se desarrollaba en 2 sentidos básicos. La primera, la ampliación de los derechos y el derecho al voto, y luego pues la difusión de los órganos de la representación. Creo que un punto B podríamos y calcularlo en el tema de la idea de la democracia también como un instrumento para la realización de las transformaciones radicales del Estado y la sociedad. Esto pues viene desde los conceptos importantes del aspecto de la democracia. También podemos citar algún término relacionado a la democracia en la cual pues podemos decir que la democracia se trataba de los arreglos institucionales para alcanzar las decisiones políticas, en la que los individuos pues adquieren el poder para decidir por medio de una lucha competitiva y popular. Eso también pues resulta bastante importante en los términos para poder definir la democracia. Si bien es cierto, y nos vamos pues a un punto más importante donde Taylor define también la democracia, y para Taylor la democracia es el conjunto de garantías institucionales que permiten combinar una unidad a la razón instrumental con la diversidad de las memorias o el intercambio de la libertad. En esto pues destacan algunas ideas importantes. Para este caso podemos ver que la democracia contiene entonces 3 dimensiones importantes, basados en todos los conceptos. Primero, la democracia es la representación. En segundo término, la democracia es la ciudadanía y la limitación del poder de los derechos fundamentales. Estos conceptos se devienen de los aspectos de democracia. Y al final, la única democracia es real y viable, y debe ser representativa. Entonces esto nos ayuda también a considerar que compiten por la conquista del voto popular. Esto ya empieza a definir la democracia entonces como el aspecto participativo y el aspecto relacionado a los votos. Entre los derechos que se encuentran para elegir a los representantes y votar y ser votado, es decir, una ciudadanía implica también la participación de los diversos asuntos propios de la vida social. Dicho de otro modo, la democracia también podemos establecer que es un sistema que permite a los ciudadanos participar políticamente de las cuestiones públicas. Y también podemos ver
como un requisito fundamental que no hay democracia sin una libre elección de los gobernantes por los gobernados. Es decir, aquí ingresan dos puntos importantes, gobernantes y gobernados. Pero no hay una democracia si no existe pues una elección libre. También tiene que ser una democracia sin pluralismo político, y también si existe una franja importante de los gobernados, pues no tienen derecho al voto, el poder legítimo no se puede ejercer, y una gran parte de la sociedad hay una violencia y caos en este tipo cuando no se permite una democracia participativa, libre y soberana. La libertad también de opinión es otro punto importante en este tema. La reunión y la organización también son esenciales para los aspectos de la democracia. Creo que otro de los aspectos que deberíamos de poder evaluar en este aspecto relacionado al tema de la democracia es que las garantías institucionales de los convenios deben estar, al menos deben de ser los siguientes. Primero, para poder construir una democracia es la libertad para poder constituir e integrarse en asociaciones, la libertad de expresión, el derecho al voto, elegir para los cargos públicos, ser uno elegible para cargos públicos, y también tener las fuentes de alternativas de información, ¿no? Es decir, la información pública que recientemente pues ha tomado un auge importante, y tener las elecciones libres y limpias, y el derecho de los líderes políticos a competir por el voto, así también como que las instituciones para hacer la política de gobierno dependan del voto de otros signos de preferencia. Eso pues alienta los aspectos de la democracia. Si nos remontamos a una época remota y anterior, en la época de los griegos, por ejemplo, particularmente en la época de Aristóteles, lo político era propiamente ocuparse del bien común. Es decir, en otros aspectos podemos decir que la ciudadanía, la meta de la ciudad, o decir, de la ciudadanía, era darle felicidad a todas las personas. En eso consistía básicamente los aspectos de la democracia. Podemos ver también un aspecto importante del documento que estamos analizando y compartiendo con ustedes, que se refiere a la gobernanza y la democracia y la ciudadanía desde la perspectiva pues de la educación superior. Y en esto pues vamos a acotar algunos puntos importantes de una manera pues más rápida y sencilla, porque aunque es importante, creo que la mayor parte de aspectos de gobernanza y democracia ya se dieron, así como la gobernabilidad también en algunos conceptos. Por ejemplo, en cuanto a la enseñanza y el ejercicio de la ciudadanía, tenemos en el interior de los institutos universitarios o de educación superior. En estas instituciones de educación superior tenemos algunos conceptos básicos que nos permiten de una u otra manera poder evaluar qué aspectos se manejan. Es decir, en la educación superior se enseñan las materias relacionadas a la ética en general y a la ética profesional en particular también. Es decir, las instituciones de enseñanza superior tienen y contribuyen a la formación de la ciudadanía en la medida de que en su interior pues adoptan algunos conceptos importantes como la forma de gobierno, la democracia, ya sea representativa o directa. También se promueve la participación de la comunidad en la elección de los representantes y la formulación de los programas y proyectos que impulsan las universidades, que en la práctica también pues vienen a ser un ejercicio ya importante propiamente en el ejercicio público que demanda pues los aspectos de la democracia. Otro aspecto creo relacionado importante que vale la pena destacar es la gobernabilidad universitaria, que abarca ciertos determinados valores como la misión, la visión, también los objetivos institucionales, los sistemas de toma de decisiones y la distribución del ejercicio de los recursos. Este tipo de actividades también fomenta el proceso de la gobernabilidad y la gobernanza en términos generales, ya en la aplicación del campo y del control laboral pues de las personas que se profesionalizan en estas instituciones de educación superior. Para algunos autores que son partidarios de los aspectos de la gobernanza con una orientación normativa,
las instituciones de educación superior deben someterse a los cambios de gobierno universitario que contemplen pues las transformaciones de una estructura organizacional y representativa. Pues esta debería ser de más aspecto cooperativo y un aspecto horizontal, no jerárquico, para desarrollar una dirección personal apoyada en una dirección colectiva. Eso asimismo también debe de impulsarse el liderazgo de la autoridad profesional y del poder de las autoridades para la representación política. Esto pues es fundamental porque recordemos, y como hemos reiterado ya en un par de ocasiones, los profesionales que se están profesionalizando en las universidades en estos aspectos de democracia y de gobernabilidad que sufren o que se vive en las instituciones de educación superior son útiles para en el futuro pues participar en los aspectos democráticos ya pues de la vida civil. La gobernanza también se puede convocar a una sociedad civil para solucionar los problemas que el Estado no ha podido resolver. En este caso, pues, interviene la sociedad civil. Esta sociedad civil es un principio que parece tener una arista positiva, ya que la oportunidad de la participación abre la puerta del empoderamiento de la misma sociedad civil que estamos hablando y sobre todo la participación de algunos grupos que tradicionalmente se han encontrado poco representados y no escuchados. En esta opción, pues, la gobernanza se hace más efectiva cuando estas instituciones entran a participar en los aspectos de gobernanza o aspectos pues democráticos, y esto pues sucede mucho en los centros educativos que permiten un aspecto de trabajo pues más efectivo para el fomento de la democracia. En muchas ocasiones podemos decir que cuando en algunos países o regiones han padecido dictaduras militares y regímenes autoritarios que se han suprimido o se ha impedido las libertades de la democracia y la expresión ciudadana, las universidades se han convertido en los bastiones de la democracia y la crítica a este tipo de regímenes o de gobiernos. Eso sucede, pues, y ha sucedido en toda Latinoamérica en los distintos ámbitos de la historia. También en algunas universidades han jugado un papel importante el papel de la construcción del Estado, al haber formado durante décadas a los profesionales que han contribuido de una manera destacada a la creación de una infraestructura en materia de obras civiles y de sistemas de salud, de la jurisprudencia, por ejemplo, y sus más diversas áreas, incluyendo la legislación electoral, la ciencia tecnológica, entre otras. La universidad, entonces, podemos decir que ha contribuido a la gobernanza y también pues a los aspectos de la democracia y en particular pues en los países latinoamericanos. También es importante en este aspecto de la tradición y la innovación que sucede a nivel universitario, queda como una cuota pendiente el deber fortalecer la capacidad de crear conocimientos y preservar la cultura, también el respeto al ejercicio de la autonomía que le permitan cumplir a plenitud las funciones de la docencia y la investigación y la extensión, entre otros puntos. Creo también importante las instituciones de educación superior no solo preparan a los estudiantes para el ejercicio de una actividad profesional, sino también les inculcan una serie de valores y actitudes que los forman para el ejercicio de una ciudadanía y una democracia en términos generales. Por eso resulta importante pues que se tenga en cuenta los aspectos de las instituciones de enseñanza superior en los aspectos de la democracia y la gobernabilidad. Queremos pues en este momento darle las gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han visto también por este medio, y poder decirles que estamos muy contentos de haber finalizado este documental en el cual pues estamos hablando de aspectos de gobernanza, de democracia y aspectos de gobernabilidad. Que Dios los bendiga.